¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con la gran señora Verónica Ortiz. ¿Cómo está? Gracias, maestro, y siempre es un privilegio platicar con No, usted. igualmente, y siempre nos falta tiempo, Sí. señor, que esa es una desgracia. Así es, así es. Oiga, Winston Churchill dijo un día una frase: las lenguas inglesas están fatigadas. ¿A qué se refería? Él pensaba que los sistemas democráticos más evolucionados y más avanzados estaban en las lenguas, en los países con lengua inglesa, que eran un ejemplo para la democracia. Él sentía que había problemas, dificultades, y por eso mencionó esa frase: las lenguas inglesas están fatigadas. Bueno, la fatiga es brutal en este tiempo, Sí, señora. no, Sí, porque nos estamos encontrando con líderes peculiares, ¿no, señora? Sobre todo en los Estados Unidos. Sí, claro, no, están extenuadas ya, yo creo, porque sí tenemos, la verdad, una pérdida de liderazgo, efectivamente, y creo que en Estados Unidos el paso de Trump, la llegada, bueno, obviamente, y el paso de Trump sí dejó esta sensación inclusive de esta democracia que era vista justo como una de las democracias más sólidas, y resulta pues que pues no estaba ni tan sólida, ¿no? Ni tan garantizada. De nombres grandiosos. Por supuesto. Los padres fundadores eran claro, grandiosos, por supuesto. seres de gran inteligencia: Jefferson, Exacto. Washington, Exacto. Madison, Idearon, el mismo Hamilton con sus enojos. Sí, por supuesto, que además idearon toda esta, digamos, construcción, efectivamente pensando en que pues la gente no siempre se portaba bien o no siempre, digamos, tenía las mejores intenciones, y entonces, aunque ellos tuvieran, digamos, estas altas aspiraciones, todo un andamiaje justamente de pesos y contrapesos para que entre ellos, y la división de poderes, ¿no? de una democracia, entre ellos justamente hicieran florecer justo este sistema democrático que, como decía también Winston Churchill, es el más malo que se conoce, a excepción de todos los demás, ¿no? Entonces, hasta ahora, la verdad es que es el único, digamos, régimen político que en el mundo ha permitido justamente pues la deliberación, la transición o el mecanismo para que las diferencias se resuelvan por la vía pacífica. Con una gran característica: la obligación de disentir. Por supuesto, y que se resuelvan por una vía civilizada y pacífica, y que le da al final a cada ciudadano la posibilidad de tener un voto que vale lo mismo. Entonces, esa forma justamente de darles el mismo piso a todos los ciudadanos, ¿no? Con todos sus asegúnes y sus épocas mejores o peores, pero finalmente no hay nada que haya dado a todos los ciudadanos el mismo poder como un régimen de democracia liberal. En medio de este sentido de responsabilidad individual, porque el individualismo es fundamental para el norteamericano, Sí, mucho. ¿Qué pasa ahora, señora? Que de repente tenemos posibles candidatos con órdenes de aprehensión, acusaciones por todos lados. Ya no hablemos de Trump, hablemos de el hijo de Biden, Bueno. hablemos del gobernador de Florida, hablemos de este hombre, Kennedy. Sí, también. ¿Qué está sucediendo? Que de repente tienen acceso personas que antes era impensable que alguien con una problemática legal tuviera la posibilidad de participar. Ya estamos pasando justamente de esto que nunca se presentaba, ahora lo que es casi como una normalidad. Y efectivamente, dice usted bien, porque en el lado, digamos, no solo Trump en el campo republicano, sino en el campo demócrata, también tenemos, claro que en otro nivel, porque el hijo de Biden, que ha sido un dolor de cabeza para la familia, no solo ahora, es decir, estos Hunter Biden, que bueno, es el de los dos hijos que tuvo el presidente Biden con su primera esposa, es el que sobrevive, porque Beau Biden murió, y el que sobrevive pues es el chico, justamente la oveja negra de la familia, que sí ha tenido muchos problemas, y más recientemente pues ya incluso, digamos, acordó declararse culpable, ya ve que allá se puede negociar, digamos, claro, declararse culpable por un tema de delito fiscal, que son menores, es decir, de falsificación y de evasión de impuestos, y por otro de posesión de armas, siendo una persona que estaba en recuperación por adicciones a las drogas. Entonces eso no se podía hacer, y entonces, bueno, ya acordó declararse, no sé, claro que los republicanos están explotando justamente esta parte porque, como digo yo, este ha sido un dolor de cabeza que también ha tenido
desde la época en que su papá fue vicepresidente. Hay que recordar que fue 8 años vicepresidente Biden con Obama. Entonces también tuvo, digamos, tratos o como de tráfico de influencias, por ejemplo, ¿no? Y tuvo tratos ¿no? en Rusia, ¿no? En China y demás, que podrían ser cuestionados. Ha estado bajo el escrutinio y bajo investigación desde hace varios años, pero efectivamente, ¿no? Entonces, tiene uno de estos candidatos. Ahora dice usted del lado también demócrata Kennedy, que no hay que confundir, digamos, es sobrino de John F. Kennedy. Este es de la nueva generación, digamos, de Kennedys, pero resulta que es un tipo, pues me parece a mí, intelectualmente limitado, es de estos anticiencia, antivacunas, ¿no? Que está opuesto justamente a los tratamientos muy para acorde COVID. a una generación que está brotando, señor. Exacto, bueno, de estos... Con educaciones diferentes a las tradicionales. Sí, pero además, pero de gente que uno esperaría que no tuviera, digamos, eso. Porque, otra altura de miras. Pues otra altura de miras, otra educación. Ha sido un joven, o digo, ya no tan joven, pero privilegiado, me refiero, de una familia con educación, con formación, y además, pues descendiente, digamos, de toda una dinastía. Pero incluso su propia familia, pues ya se ha deslindado, porque justo está tratando de competir contra Biden, y además muy crítico justamente de toda la manera, sobre todo en este tema de la ciencia y cómo se condujo durante la pandemia y demás. Entonces, con estas ideas radicales, obviamente nadie lo toma muy en serio, sin embargo, está claramente por debajo de la medición de Biden en las encuestas. ¿No? Es nada, pero sí figura. Pero, pero tiene, es algo que hace ruido pero justamente, electoral. exactamente, y como dice usted, sí tiene ciertos seguidores que se identifican, ¿no? Con él. Entonces, esa parte como que sí es perturbadora, ¿no? Oiga, señora, existe una regla que creo que usted y yo siempre hemos respetado, porque así educativamente fuimos formados. Trata de ser impecable con las palabras. Porque hay dos cosas que no se pueden recuperar: la palabra dicha y la paz perdida. Esas dos cosas son verdaderamente brutales. ¿Qué sucede con la palabra en la democracia? ¿Quién decidió romper los límites, primero del buen gusto, segundo de la lógica de lo que significa la política, y de tercero, eliminar un elemento fundamental en el cerebro humano, que es la capacidad de negociación, señora? Porque la política norteamericana está perdiendo palabras, pues. Yo creo que es un fenómeno y lo dice usted muy bien, que no solo se da en Estados Unidos, pero sí cuando las palabras se empiezan a vaciar de contenido, y inclusive es lo que estamos viendo en la época de la posverdad, es decir, no solo vaciarse de contenido, sino tergiversar totalmente, ¿no? los contenidos, la verdad, la época justamente de las fake news, y en las que de tanto repetirlas, justamente casi se vuelven verdad, ¿no? Entonces, el vaciar de contenido es empezar a perder justamente ese valor de la democracia. Yo recuerdo una autora turca, Ece Temel Kuran, que escribió justamente cómo perder un país, precisamente sobre la experiencia en Turquía con Erdogan, ¿no? Que llegó como un demócrata y se convirtió en un tirano. Que llegó por la doble vía, diciendo que iba a ser un hombre sereno, y después sacó lo que todos son. Y una de sus armas, como también dice Timothy Snyder en la recopilación sobre la tiranía, ¿no? Es vaciar al lenguaje de contenido, y entonces ya crear como esta idea de que las palabras no tienen importancia, de que la palabra empeñada o lo que dice un político no tiene importancia, porque al día siguiente a lo mejor va a decir exactamente lo contrario y quedarse tan tranquilo. Y entonces así vamos como degradando justamente esta capacidad no solo de negociación, sino de confrontar ideas, pero justamente sobre la base de decir ideas y decir verdades, ¿no? No nada más apreciaciones o sentimientos, que es lo que impera ahora, y si un día quiero decir una cosa y al día siguiente quiero decir la contraria y nadie me puede decir nada, ¿no? Entonces, ese vaciar de contenido y de intención a la palabra sí me parece que está siendo un problema. Claramente lo estamos viendo en el discurso y en los personajes, justamente. Porque no hay quien se salve, señora. No hay quien se salve. Todos están jugando en esto. Claro. Kissinger, en su libro de liderazgo, no sé si liderazgo o liderazgos, habla de un líder que puede ser muy peligroso, que es el líder profeta, el líder que considera que puede romper todas las reglas siempre en beneficio de alguien. Inclusive pone el ejemplo de cómo en algún momento dado de la guerra Churchill y de Gaulle se comportaron como tal porque las situaciones lo rebasaban y tuvieron que tomar decisiones.
se habla en ese libro de un término que a mí me gusta mucho, de una decisión mayor. La decisión mayor es aquella que no tengo mucha información, pero intuyo cuál es la posibilidad. Ese es el valor de la palabra. No están tomando y haciendo campaña con decisiones menores los candidatos. Claro. Pero además no solo eso, sino creo yo que ahí también radica el éxito y la tragedia de los populismos, sean de cualquier signo, porque los populismos de izquierda justamente, y de derecha. exacto, no tienen bandera o color político, hay de izquierda, de derecha, pero tienen exactamente esa idea de que este líder, ¿no? que tiene no solo la única palabra, que entonces elimina toda posibilidad de negociación porque solo su palabra vale, claro. Y entonces le niega la posibilidad de que el contrincante tenga un punto de vista válido, igualmente válido, aunque sea contrario y aunque sea diferente. Lo que decía usted, la capacidad de disentir y de dialogar, pues se le niega porque solo hay una verdad. Y entonces ese líder no solo es el que tiene la única palabra que vale, sino el que puede interpretar lo que quiere toda la población. Y entonces ahí justamente se toman decisiones a nombre de toda una población cuando evidentemente puede haber muchísimas otras opciones igualmente válidas y muchísimos otros puntos de vista. Y la democracia precisamente es la que permite conciliar de alguna manera o procesar esas diferencias de una manera pacífica. Y ¿no? vive de varios manera, puntos de vista. Por supuesto, y se nutre. Entonces, y dígame una cosa, señor, usted viviendo en Washington, ¿viene Trump de regreso o no? No, bueno, esa es la pregunta del millón. Y volvemos justo al inicio. A ver, Trump sí puede venir de regreso. Hay que decir ahorita que es el precandidato mejor mayor, posicionado. Sí, claro, mejor posicionado, con mayor popularidad. Es impresionante justamente este tema de que parece que tienen como un teflón ya estos líderes, ¿no? Populistas, que no importa lo que pase. Él mismo decía cuando estaba en la campaña en 2016 que podía matar a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York y de todas maneras no iba a perder seguidores. Bueno, pues no ha matado a alguien así, digamos, literalmente, pero sí ha hecho barbaridad y media y ha cometido delitos muy graves. Entonces, ahorita tiene simplemente 4 causas judiciales pendientes. Otra vez, como decíamos, ha sido el primer expresidente que está justamente acusado de delitos serios a nivel, digamos, penales, o sea, que pueden llevar cárcel. Entonces, imagínese la posibilidad. Pero, digamos, el tema es, sí puede regresar, y le digo otra, la peor. Puede ser incluso candidato y llegar a presidente, porque en la Constitución norteamericana solo hay 3 requisitos para ser presidente: que se tengan más de 35 años, 2, haber vivido los últimos 14 años en Estados Unidos, y 3, haber nacido en Estados Unidos, es decir, ser norteamericano por nacimiento. No hay impedimento para que él pueda competir. Entonces, francamente, todas estas posibilidades de que lo enjuicien, pues sí, están en el aire, efectivamente. Pero puede ser usado pero a su aún favor. así puede usarlas a su favor. Señora, Entonces, pues esperemos que los caminos corran por las vías de la lógica política. Sí, no, exacto. Y siempre es un placer escuchar. Gracias, maestro. Y solamente quiero decir lo siguiente: si alguna obligación tienen los líderes es tener una capacidad de análisis que parta siempre de una evaluación perfectamente clara de la realidad. Y otro elemento más que dijo un señor de apellido Spengler: si algo necesita un líder es capacidad de poder entender y valorar a los humanos y de resolver sus necesidades. Eso es mínimamente lo que pedimos de un líder. Señora, un verdadero placer y muchas gracias por el tiempo. Un gusto siempre, maestro.